¿Crees que estamos en un cambio de ciclo? Estamos en un cambio de paradigma. Esto que siempre se dice que es el nuevo orden mundial se está reconfigurando de nuevo. Siempre que ha habido una tecnología nueva, ha habido un rechazo tecnológico. Por primera vez las revoluciones no están viniendo tanto de las personas o de las ideas políticas, sino de la tecnología. Es irónico que en este mundo, cuanto más información hay, más aparecen las pseudociencias. Hay tecnologías que son complicadas de implementar. Se recogen datos para unos fines y cuando pasan 20 años te puedes encontrar con que esos datos que se recogieron para un fin concreto A se usan para un fin concreto B. En el peor de los casos, ¿qué podría llegar a ocurrir? ¿Qué pasa con otras sociedades que avanzan más rápido en la tecnología? He visto una China que era un país subdesarrollado y ahora cualquier persona que haya ido a China en el último año, en los últimos meses, pues ve que hay muchas ciudades chinas que es lo más cercano a vivir en una ciudad del futuro. ¿Somos el último Homo sapiens como lo conocemos? Para que una sociedad sea democrática, tiene que haber una cultura democrática. Para que haya una cultura democrática, las personas tienen que ser libres. Para que las personas sean libres, tienen que entender. Yo ahora formularía otra pregunta. ¿Podemos afirmar que nos están engañando o no? A la de 3. Bien, hoy nos acompaña Felipe de Basa. Él es tecnólogo y un gran experto en historia y actualidad del mundo en el que vivimos hoy, ¿no? Eres experto en la Antártida, eres experto en China, eres experto en muchísimos temas. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Felipe. Muchas gracias, Luis. Más que experto, soy profesor. Felipe, ¿cómo ves el mundo en el que vivimos? Pues es un mundo de grandes cambios, trepidantes transformaciones. Un dato es que por primera vez en el mismo mundo, en el mismo espacio, están conviviendo hasta 6 generaciones diferentes, con todo lo que esto conlleva. Si hubiéramos nacido en la Edad Media, probablemente tu vida y la mía, que tenemos edades dispares, sería exactamente igual que la de nuestros padres y abuelos, y podríamos afirmar que en el caso de que tuviéramos hijos, vivirían la misma vida. Pero ahora, al haber 6 generaciones diferentes, a veces lo que piensa una generación con lo que piensa otra generación es como si estuvieran hablando hipotéticos marcianos con terrícolas. ¿Crees que estamos en un cambio de ciclo? Estamos en un cambio de paradigma. Esto que siempre se dice que es el nuevo orden mundial se está reconfigurando de nuevo. Y creo que por primera vez las revoluciones no están viniendo tanto de las personas o de las ideas políticas, sino de la tecnología. Entonces, ¿podríamos afirmar que la tecnología tiene vida propia? Pues tal vez sí podríamos afirmar que la tecnología tiene vida propia. De hecho, si le preguntamos a las gentes más jóvenes qué es lo que realmente les ha cambiado el mundo, pues igual dicen la barra de un buscador, mientras que nuestros padres abuelos podrían haber dicho el vehículo automóvil, la electricidad, el microondas, no sé, la comida enlatada, aunque lleva más de un siglo, pero en el caso de hoy probablemente sea ya no Internet, sino la barra de un buscador. Y dentro de la barra de un buscador, la inteligencia artificial generativa, que por muy inteligencia artificial que sea y por muy inteligencia artificial generativa que sea, hay quien piensa que no es más que un gran buscador, en cualquier caso, un buscador inteligente. La revolución industrial, tengo entendido que preocupó mucho a muchos obreros de aquella época, claro, de la Inglaterra, sobre todo, pues también del 1900, 1800, etcétera, ¿no? Corrígeme si no me equivoco. ¿Crees que debería preocuparnos esta nueva revolución, quizá pues tecnológica? Siempre que ha habido una tecnología nueva, ha habido un rechazo tecnológico. Por ideas culturales, por ideas políticas, por ideas sociales, incluso a veces hasta por ideas religiosas. De hecho, cuando se generaliza el ferrocarril, pues hay quien piensa que no se debería de montar en ferrocarril porque al ir más rápido que un caballo a trote, los cuerpos podrían descomponerse o desintegrarse. No eran más que ideas infundadas. Todavía hay personas muy mayores que cada vez que dan la luz se santiguan. Porque claro, apretar un interruptor y dar la luz eléctrica es algo que para gente como nosotros es normal, pero no es tan normal para gente, bueno, ya sería muy mayor, pero a principios del siglo no era normal. Otro ejemplo, cuando llegan las ventanas de aluminio,
en muchas casas se ponen ventanas de aluminio. Y yo he escuchado una expresión que era: un caballero español solo puede tener en casa ventanas de madera, como rechazando el aluminio. Es decir, que siempre ha habido un rechazo. En el caso concreto, lo que tú me planteas de la revolución industrial eran los ludistas o los luditas, por un tal Ned Ludd, que iban apedreando y aporreando máquinas porque pensaban que iba a terminar con los puestos de trabajo, y por eso, haciendo un símil con aquella expresión, hoy podemos decir que sí, que efectivamente hay neoludismo en aquellas personas que rechazan la tecnología de manera frontal. Por tanto, algo que sí que podemos afirmar como tecnólogos es que o la tecnología viene aparejada de formación para que la tecnología realmente llegue a todo el mundo y se democratice, o no llegará la tecnología y habrá un gran rechazo a la tecnología. Podremos poner ejemplos concretos como durante la pandemia, cuando muchísimas entidades tecnologizaron sus servicios. No voy a citar ni de qué eran estas entidades ni de qué eran estos servicios, pero sí que hubo mucha gente, sobre todo gente mayor, que se negaba a usar servicios donde no hubiera una persona humana detrás. Por tanto, la tecnología, además de tener que hacer una labor divulgativa y de pedagogía, tiene que ser una tecnología humanizada, es decir, que acompañe a las personas en su proceso, no que sea un programa o una app que te largan ahí y te dicen de la noche a la mañana tienes que usar esta app, y si no sabes usarla, allá tu problema. Eso causa estrés, causa rechazo, causa incomprensión, y por eso el mundo está lleno de tecnologías que nunca se han llegado a utilizar o a efectuar. Felipe, te hemos traído para entender dónde estamos y a dónde vamos. Por eso mismo me encantaría preguntarte sobre si ves algún rechazo hoy de tecnología, por ejemplo, que en un futuro todo el mundo va a aceptar y va a ver como normal. Y luego también preguntarte, ¿el país que más tecnología o que más invierta en tecnología, más poderoso va a ser en un futuro quizá cercano? Bien, primera pregunta. Hay tecnologías que son complicadas de implementar, como por ejemplo las telemedicinas. Hoy existen robots que un cirujano puede operar a distancia y eso ya está funcionando. Entre mis investigaciones científicas intenté desarrollar un proyecto de telemedicina en los entornos rurales, y lo que descubrimos es que había un gran rechazo a la telemedicina en los entornos rurales. ¿Por qué? Pues porque hay personas que se ponen nerviosas cuando les van a medir la tensión. Tú dime, por ejemplo, a ese tipo de personas que además de medirle la tensión, con todo lo que supone, le vas a medir los telómeros, o le vas a hacer un test genético para hacer ciertas predicciones, o que se ponga un artefacto en el pecho y sin ningún tipo de ayuda humana que le vas a hacer un tema de predicciones X. Es decir, a día de hoy la tecnología médica, por ejemplo, tiene que estar bastante humanizada, tiene que estar bastante en consonancia para las personas, al menos en Occidente. ¿Qué pasa con otras sociedades que avanzan más rápido en la tecnología? ¿Van a ser mejores, peores? Bueno, pues van a ser en cualquier caso diferentes. Yo acuño una expresión que es que estamos ante un nuevo muro de Berlín tecnológico, un nuevo telón de acero digital o algorítmico si cabe, porque sí o sí, si tú analizas la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea con lo que se está planteando en Estados Unidos o lo que ya se hace en China, pues es muy previsible. No podemos hacer predicciones porque no tenemos una bola de cristal y no somos futurólogos, pero sí es previsible que con esos antecedentes en 10 años haya sociedades dispares. Tampoco es muy atrevido predecir que China en el año 2035 va a estar por delante en algunos aspectos tecnológicos en relación a Europa, pero ¿va a ser mejor eso? ¿Va a ser un mejor mundo? Eso sí que no lo sabemos. El presidente Xi Jinping ya anunció hace años que tiene entre sus intenciones convertir a China en el año 2030, faltan 5 años, en la primera potencia en inteligencia artificial, con todo lo que eso supone. El presidente Trump, dentro de todo lo que está haciendo, al día siguiente de jurar su puesto de presidente, anunció un plan, creo que eran 400.000 millones de dólares, para intentar posicionar la inteligencia artificial de Estados Unidos en mejores lugares. Pues ya vemos que, al menos a día de hoy, hay una posición de lucha en la inteligencia artificial entre Estados Unidos y China. ¿Y quién está en medio? Pues en medio está Europa, en medio está Rusia, pero en medio también hay otros países
u otras potencias emergentes que tienen el ojo puesto en las tecnologías de inteligencia artificial, como pueda ser el caso, por ejemplo, de Arabia Saudí. ¿Cuál crees que es actualmente el país con más potencia o que puede llegar a ser una potencia más importante? Porque, bueno, ahora mismo estamos, mientras grabamos esto, con todo el tema de los aranceles, etcétera, etcétera, pero no sé cómo ves tú a India, a China, Arabia Saudita, a Estados Unidos, etcétera. A día de hoy en el mundo viven 8.000 millones de personas. En Europa creo que somos 450 millones de personas. En Estados Unidos creo que son 350 millones de personas. Pero es que hay 1.500 millones de chinos y 1.500 millones de indios. Es decir, prácticamente el 60% de la población del mundo vive en Asia. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a enterarnos de qué es eso. ¿Qué es India? ¿Qué es China? ¿Cómo se llaman los primeros ministros? ¿Qué intereses tienen? ¿Qué culturas tienen? ¿Cuál ha sido su historia? ¿Por qué? Porque tenemos que enterarnos de qué es lo que está pasando en el lugar donde vive el 60% de la población del mundo. Lo segundo, y ya por centrarme en China, si nos queremos un poco especializar o conocer qué es lo que está pasando allí, tenemos que ir a sus orígenes culturales. Nosotros como occidentales tenemos unos valores, tenemos una herencia, aunque ahora a veces se quiera ocultar, pero tenemos una historia milenaria. China también tiene una historia milenaria. ¿Y cuál es la historia o cómo podríamos sintetizar la historia milenaria china? Muy difícil, pero sí que tenemos que atender al budismo, al confucianismo y al taoísmo. Y uno de los valores que yo creo que está por encima en China actual, fruto de esta herencia milenaria y además también fruto de las colectivizaciones que han sufrido por parte de un partido comunista marxista, que es primar al grupo sobre la libertad individual, pues hoy en China no tienen tan interiorizado esto que es la privacidad como sí tenemos en Occidente. Entonces, punto número 1, tecnologías como que te hagan fotos por doquier, el famoso crédito social, o los controles y la identificación biométrica, en China se pueden ver como normales porque en su propio ADN cultural ya está implícito, y en Europa no, porque en nuestro ADN cultural pues no está implícito. Nosotros como seres humanos pues tenemos unos genes, aproximadamente el código genético de una persona pesa 3 gigabytes, tenemos una epigenética, pues no es lo mismo vivir en un entorno saludable que debajo de una central contaminada, pero también tenemos una memética cultural, y esa memética cultural nos ayuda a desarrollarnos como personas y como seres humanos. Lo que estoy planteando es que hay que intentar entender a los chinos para saber qué son, qué quieren ser, dónde están y qué es lo que van a ser en el futuro. Con estos dos ejemplos, probablemente en un futuro inmediato las leyes sean mucho más restrictivas en Europa que en China, porque nosotros entendemos que dentro de esta dignidad de la persona y cuidar a lo que es el ser humano, pues está la privacidad. Y en China, pues esa privacidad se entiende de otra manera más laxa desde nuestro punto de vista. Y claro, algo que que tenemos muy claro con la tecnología es que muchas veces la tecnología viola esa privacidad. Yo, de hecho, muchas veces a mis estudiantes les pongo como ejemplo que tienen que cuidar la huella digital. Es decir, uno sube un comentario en una red social, se arrepiente y lo borra, pero ese comentario ya ha quedado almacenado en algún sitio. Y por poner un ejemplo, en España había antes un delito que era el de la violación de la correspondencia. Uno se encuentra en el buzón de su casa, a otro mirándole la correspondencia, abriendo una carta, pues eso era un hecho delictivo. Hoy, cuando uno envía un correo electrónico, cuanto menos eso va por un servidor. ¿Y quién mira ese servidor? ¿Y dónde está ese servidor? ¿Y cómo se accede a esos datos? Estos últimos días hemos visto una escandalera tremenda con la famosa lista Robinson, es decir, esta lista donde tú te apuntas, donde pones tu teléfono para que no te llamen a las 3 de la tarde para venderte un seguro. Pues los datos de la lista Robinson se han filtrado y parece ser que están en la Deep Web, es decir, la huella digital es un reto, es un desafío, la custodia de los datos digitales son otro reto, son otro desafío, y máxime todavía, que no hemos empezado a hablar, cuando hablamos de datos que corresponden a la propia persona. Es decir, tú imagínate
que se custodian en un archivo datos genéticos, los propios códigos genéticos de los seres humanos, y que ese archivo acaba, pues nunca mejor dicho, en la Internet profunda. Es un gran problema. ¿Y entonces crees que somos más libres o nos manipulan? Por ejemplo, bueno, con todo esto que comentabas de la tecnología, etcétera, pero ¿quién es más libre? ¿Nosotros o un chico que vive en Corea del Norte sin todo este tipo de tecnología o en China y tal? Yo obviamente pienso que yo soy mucho más libre, pero no sé qué piensas tú. Bueno, tú puedes pensar que eres mucho más libre porque eres un tipo listo, formado y que ha estudiado. Yo creo que para ser libre lo primero que hay que hacer es tener una formación y entender y saber qué es lo que es ser libre. Es decir, tenemos o tenéis o tienes o se tiene en general comprensión lectora. Es decir, ¿una persona puede leer un libro y entenderlo? Ese es el primer paso para ser libre. El segundo libre es: ¿tenemos capacidad analítica para entender lo que dice el libro? El tercer paso sería: ¿tenemos juicio crítico para poder discutir las ideas que vienen en ese libro? Porque claro, si tenemos capacidad analítica, comprensión lectora y juicio crítico, estamos de facto en el paso o en el camino de la libertad. Pero hoy sabes que en muchas personas jóvenes funciona ese principio de la caja de resonancia, y es que la gente solo busca ideas que refuercen su propio planteamiento, pero es que además los algoritmos de las redes sociales, para que tú pongas likes o me gusta, solo te van a mostrar los contenidos que ya se sabe que a ti te gustan. Entonces, ¿dónde está ese juicio crítico liberal de las famosas tertulias, de escuchar al que piensa diferente con respeto? Yo no quiero convencer a nadie, pero también me gusta escuchar al que no piensa como yo, y me puedo ir perfectamente a comer con el que no piensa como yo y no tenemos las mismas ideas y podemos o debemos votar diferente, porque todo esto que estamos planteando también influye en las sociedades democráticas. Es decir, para que una sociedad sea democrática tiene que haber una cultura democrática. Para que haya una cultura democrática, las personas tienen que ser libres. Para que las personas sean libres, tienen que entender todo este proceso del juicio crítico, la comprensión lectora y la capacidad de análisis. Por tanto, yo ahora formularía otra pregunta. ¿Podemos afirmar que nos están engañando o no? Si podemos afirmar porque nos hemos dado cuenta que nos han intentado engañar, somos libres, porque nos hemos dado cuenta. Si hemos hecho algo que no queríamos hacer, no somos libres. Y ya no voy a ir a la manipulación cognitiva o al hackeo cognitivo, voy a ir simplemente: ¿alguien ha comprado algo porque a través de las redes sociales le han influenciado? Has caído y ya no eres libre. Otra forma de... O sea, no eres más libre en la medida en la que haces lo que quieres, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona que decide ver pornografía, de alguna manera se convierte esclavo de esa pornografía. Bueno, luego están las adicciones. Y un gran problema con la tecnología son las adicciones. De hecho, ya, pues yo no sé si hace 10 o 12 o 13 o 15 años se empezaron a plantear las adicciones tecnológicas, que son tremendas. Hay muchísimos estudios científicos al respecto. El simple hecho de cómo se van pasando los reels se asemeja a cómo eran las máquinas tragaperras del antiguo, del siglo XIX finales y el siglo XX. Es decir, esas adicciones, esas generaciones rapidísimas de dopamina y de serotonina hacen pues que las personas no puedan disfrutar de leer un buen libro tranquilamente, de ver una película que dure 3 horas. Hay una película que se llama Metrópolis que es muy larga. Ahora mi pregunta sería: ¿una persona que tenga 20 o 25 años podría ver del tirón esa película sin levantarse de la silla? ¿O, por el contrario, estaría buscando el botón para darle a 2x o 3x y verse la película a toda velocidad? ¿Por qué? Porque nuestro propio comportamiento está cambiando. ¿Fruto de qué? De los contenidos, de la tecnología, y ahí empiezan las adicciones. Es decir, si alguien tiene una adicción tecnológica, pues deja de ser libre, porque la adicción está controlando a esa persona. Y como profesor, ¿te preocupa que la gente ya no lea libros? O sea, sobre todo la gente joven, ¿no? Que casi no leamos libros. Entonces eso hace que pues realmente la información que consumes en las redes sociales no se te queda, por lo que tengo entendido, en el cerebro, ¿no? Los libros forman raíces. A mí lo que me preocupa es que la gente no conozca la tecnología, porque la tecnología no es ni mala ni es buena.
Tú con un hacha puedes cortar un árbol o puedes matar a una persona. Tú con un bate de béisbol puedes hacer un deporte tan digno como cualquier otro o puedes dar una paliza a alguien. Entonces, para usar bien la tecnología, lo primero es que hay que conocerla y hacer pedagogía. Y voy a poner el famoso caso de las inteligencias artificiales generativas, que se usan para hacer textos como si no hubiera un mañana. Bueno, las inteligencias artificiales generativas están ahí, como también hace 30 o 40 años aparecieron las calculadoras científicas. El tema es que tú uses la tecnología de una manera razonable, de una manera ética, de una manera transparente, de una manera limpia. Y para eso hace falta mucha formación y mucha pedagogía. ¿Me preocupa que no se lean libros? Bueno, tú puedes adquirir la información como quieras, pero por supuesto, claro que me preocupa que no se lean libros, pero también me preocupa que la gente no quiera contrastar los contenidos. Es decir, la gente está dando por válidos muchos contenidos que vienen de lugares poco fiables. Además de eso, también me preocupa que la gente no quiera escuchar opiniones diferentes. La gente tiende a escuchar, como decíamos antes, por esa caja de resonancia, las opiniones que refuerzan lo que uno piensa. Entonces ahí no estás trabajando el juicio crítico. Digamos que son como muchas pequeñas cosas separadas que al final lo que hacen es construir lo que es un ser humano y lo que es una persona. ¿Y te preocupa que en unas manos que no sean las adecuadas se nos vaya la tecnología de las manos? Bueno, ya está pasando. ¿Ah, sí? Hay procesos electorales que se han anulado precisamente por la injerencia de terceros países. Hay terceros países o hay otros países que tienen granjas de bots para interferir en otros países. Hay redes sociales que en un país muestran contenidos educativos y formativos y que en otros países muestran contenidos banales. Los smartphones nos están escuchando constantemente. Un ejercicio que yo hago muchas veces con mis estudiantes es, después de tener una charla, una conversación como esta, vamos a abrir una red social, la que sea, y vamos a ver qué publicidad nos muestra. Porque en función de lo que nos haya escuchado después de esa charla y de cómo identifique el algoritmo de esa red social que está en nuestro estado de ánimo, así te muestra el contenido. Claro, imaginémonos cuando estas tecnologías además pues puedan establecer patrones porque le hagan a uno 3 fotos o le hagan a uno un vídeo y detecten si ese día está deprimido o no, o tiene angustia o tiene estrés. Claro, el nivel de manipulación va creciendo. Y luego hay otro problema más importante. Es que todos estos datos forman nuestra huella digital y hay un fenómeno que lo llamamos la paradoja de la descontextualización de los datos, y es que se recogen datos para unos fines, se almacenan, se guardan, porque hay que tener claro que todo lo que genera un dato, eso todo se guarda y se almacena. Claro, el volumen va creciendo y creciendo y creciendo, pero cada vez es más fácil almacenar datos. Y cuando pasan 20 años, te puedes encontrar, o nos podríamos encontrar, con que esos datos que se recogieron para un fin concreto A, se usan para un fin concreto B. Y resulta que uno va a pedir, pues no sé, un seguro dentro de 30 años y por ciertos datos que en el pasado se recogieron, pues le van a decir, no, pues a ti no te doy ese seguro. ¿Y esto ya ocurre? Podría ocurrir. Hay empresas, yo no digo que ocurra, yo digo que podría ocurrir. Pues hay empresas, por ejemplo, que están intentando establecer relaciones entre, pues no sé, el iris y las enfermedades coronarias. Pues ¿qué va a pasar con todas aquellas personas que dejaron que por unos pocos céntimos de euro se hicieran una fotografía del iris? ¿O qué va a pasar si permitimos que se recojan controles biométricos nuestros y dentro de 30 años decides ir a un país determinado y se deciden hacer, pues no sé, patrones por culpa de esos controles biométricos? ¿O qué va a pasar cada vez que uno lanza un artefacto al aire y empiezan a recoger datos que nosotros no sabemos que se están recogiendo y acaban en manos de un tercer país y dentro de 20 años entramos en un conflicto con ese país? Pues que esos datos van a generar, claro, ventaja para quien los ha recogido. Por eso este tipo de temas también son a veces problemas de seguridad nacional de los propios países y estados. Y por eso las leyes, o en este caso la ley de inteligencia artificial, además de proteger mucho a la persona, calificar los riesgos de los sistemas de inteligencia artificial, pues también se ocupan en cierta manera de custodiar, o sea, de que esos datos se custodien de manera adecuada. Uh-huh. Y Felipe, en la peor de las situaciones, en el peor de los casos, que podría llegar a ocurrir en un futuro.
Bueno, esto ya sería hacer un ejercicio de prospectiva. Pero en base a tu experiencia como tecnólogo. Pues cualquier cosa. Mira, se podría avanzar en el conocimiento del genoma humano, se está estudiando muchísimos tratamientos de longevidad, ya encontramos muchísimos estudios, bueno, literatura científica que dice que podríamos vivir 120 o 140 años. ¿Cómo? Pues por ciertos mecanismos biológicos que están en estas publicaciones. Pero claro, si el ser humano pudiera alcanzar una esperanza de vida media de 120 o 140 años, imagínate cómo van a cambiar todo tipo de relaciones. ¿Por qué nos estamos encontrando ahora con instituciones hereditarias como por ejemplo el papado o el rey de Inglaterra, que uno llega a rey en la época de jubilarse, o tuvimos un papa emérito? Porque muchas instituciones hereditarias estaban pensadas para esperanzas de vida de 50, 60 años. Cuando hemos llegado a esperanzas de vida de 80 años, esas instituciones pues no han funcionado. Imagínate que esa esperanza de vida llega a crecer. Pues ¿qué pasa con el trabajo, con las pensiones, las relaciones familiares? No estamos acostumbrados a tener tatarabuelos, pero claro, si alguien vive 140 años, pues hasta las propias relaciones familiares podrían cambiar. Por eso decimos que estamos en medio de una revolución social, de una revolución tecnológica, de una revolución digital, de la cuarta revolución industrial. En cualquier caso, es una situación en la que muchos paradigmas están cambiando, fruto de la confluencia de tecnologías, fruto de la hiperconexión de las cosas y, ojo, otro tema importante, del abaratamiento o la democratización de la tecnología. Porque si todos no lleváramos tecnología en el bolsillo o si todos no pudiéramos acceder a la tecnología, pues no se darían esas revoluciones. Y voy a poner otro ejemplo. Este mismo podcast que estamos grabando hoy en esta mesa, en este lugar, con estos medios técnicos, esto hace 80 años sería impensable. ¿Por qué? Porque el precio de estos artefactos impediría que una persona como tú, Luis, pudiera hacer esto, o necesitarías un volumen económico para poder hacer esto tremendo. Y luego vamos a tu audiencia, que hay que felicitarte. Claro, esta audiencia pues tú la has conseguido gracias a los nuevos canales, a los nuevos formatos, a la nueva forma de comunicar. Esto hace 50 o 60 años era impensable. Hay que recordar que hace 40 o 50 años, por ejemplo en España, había un solo canal de televisión o dos. Y claro, llegaba la hora de ver la televisión y tú solo podías ver ese canal de televisión o dos, hasta que luego ya eran 4 o 5. ¿Cómo se reducían los mensajes en aquella época? Pero ya no hablo de esto, vete 80 años antes, cuando la única manera de tener una conexión con el exterior, además de la lectura, era, por ejemplo, un transmisor de radio, un transistor. Entonces las familias se reunían en torno a ese transistor y, por cierto, que ahí llegaba también gran parte de la propaganda, es decir, lo que se hace ahora con las redes sociales se hacía hace 100 años con las radios. Si te está gustando la entrevista, este es el momento de parar y suscribirte. De verdad, muchísimas gracias porque cada suscripción nos ayuda a seguir creando contenido de valor para todos vosotros. Muchas gracias. Y Felipe, ¿crees que somos el último Homo sapiens como lo conocemos? O sea, ¿crees que ahora puede venir un nuevo Homo algo? Y luego también, ¿crees que a algunas élites podría interesarles que, bueno, excluir a una parte de la población, porque vivir 150 años quizá no interesa a todo el mundo? La primera pregunta es muy interesante y muy filosófica. En cualquier caso, decíamos antes que la tecnología es como si tuviera vida propia. La tecnología llega, se implanta, se desarrolla, crece. Hoy en día vivir sin tecnología es impensable. Hace 80 años se podía vivir sin electricidad porque tenías unas velas en casa, podías moverte perfectamente, las ciudades eran más pequeñas pues caminando y oye, hace 100 años también había animales en las ciudades o incluso en el campo. ¿Cuántas casas de campo en España hace 100 años no tenían, por ejemplo, retrete o electricidad y no pasaba nada? Claro, hoy en día es impensable vivir sin electricidad, ya no por la electricidad, sino también por la tecnología, por Internet, por la red. Cuando la Unión Europea nos ha dicho que hay que estar preparados ante una emergencia de 3 días, muchos, los alarmistas y catastrofistas, han pensado en la guerra.
pero no es solo la guerra. Puede haber un ataque cibernético, puede haber un ataque informático contra los semáforos de una ciudad, se puede ir la electricidad fruto de un ataque informático. Claro, si se va la electricidad y no pueden abrir las farmacias y uno necesita medicamentos, es decir, hoy las guerras se hacen desde los salones de las casas. Otro tema importante que está cambiando, sobre todo para las generaciones más jóvenes. En la época de tus padres y abuelos, Luis, cuando estos llegaban a casa y se encerraban, estaban en la seguridad del hogar. Hoy en día, y tú eres joven, cuando tengas hijos, verás que cuando se encierran en su cuarto, cierran la puerta y abren el dispositivo electrónico, se abren los peligros. Es decir, hemos cambiado lo que esto supone. ¿Y cuál es la manera de evitar que nuestros hijos e hijas caigan en estos peligros? Primero es la formación del padre, porque por mucho control parental, por mucho tal, pues al final tiene que haber una supervisión, tiene que haber un uso responsable de la tecnología. Es decir, la tecnología puede estar para divertir, pero también para aprender. Entonces, si uno usa la tecnología para divertirse más horas de las necesarias, ya ha caído en una adicción, ya ha dejado de ser libre, probablemente ya le estén manipulando. En la época de tus abuelos, como no había tecnología, pues te ibas a jugar a la calle con unas pelotas de papel o unas cuerdas y al rato llegaba tu padre o tu madre y decía, "Ala, niño, vete para casa que tienes que hacer los deberes". Y se había acabado. Pero hoy en día te abres una pantalla y ya lo que salga en la pantalla, pues no se sabe. Y sobre la otra pregunta. Es irónico que en este mundo donde más información tenemos, donde más fácil es acceder a una biblioteca, o sea, el hecho de aplicaciones como Wikipedia son impensables hace 20 o 30 años. Hoy en día tienes un buscador donde puedes acceder a un montón de información. Hace 30 o 40 años tenías que ir a una biblioteca, a un archivo, preguntar. O sea, era muy difícil todo. Bueno, pues cuanto más información hay, más aparecen las pseudociencias. Y tenemos pseudociencias por todos los lados. El movimiento terraplanista es un movimiento que aparece como movimiento organizado hasta con el nombre de una sociedad, pues en el siglo XIX ya había un Flat Earth Society o algo parecido. Claro, hoy en día está creciendo, es decir, las pseudociencias están creciendo y hay que dejar muy claro lo que es ciencia y lo que no es ciencia. Y lo que no es ciencia es pseudociencia. Yo no creo que haya unas élites que quieran manipular y dominar a la gente por una sencilla razón, porque hay un gran abaratamiento de la tecnología y al final en cualquier punto del mundo una persona puede acceder a un smartphone y una línea de internet mejor, peor, más ancha, menos ancha, un smartphone más grande, menos grande y claro, con un smartphone se pueden hacer muchas cosas. Puedes divertirte, puedes estudiar, puedes escuchar música, puedes crear una empresa, puedes emprender, puedes innovar, depende de lo que tú quieras hacer con esto. A mí lo preocupante, más que estas élites, que no creo que existan, es que las pseudociencias campan a sus anchas, van creciendo hasta el punto de, bueno, pues hemos puesto el ejemplo de los terraplanistas. Y Felipe, tenía apuntado que, bueno, antes hemos estado hablando de China y aquí tengo apuntado que China quiere llegar a la Luna, India desarrolla misiones polares, Arabia Saudí construye ciudades futuristas como Matrix, ¿no? ¿Podrías hablarnos un poquito de todo esto? Sí. El pasado está lleno de futuros que nunca se construyeron. De hecho, algo que a mí me gusta mucho hacer en mis ratos libres, bueno, soy profesor y me puedo dedicar a ello, es estudiar los paleofuturos, es decir, qué se decía en el pasado sobre cómo iba a ser el futuro. Y hay cosas que aciertan y cosas que no, predicciones que se cumplen y otras que no. Hay muchas obras de ciencia ficción que son paleofuturos. A mí hay una que me gusta mucho y la recomiendo siempre a todos mis estudiantes, que es 1984 de Orwell. Orwell es el pseudónimo de Eric Arthur Blair. Y como decías tú antes, Luis, que la gente no lee, digo, bueno, pues vale, me sirve con que se vean las películas. Hay 2 o 3 películas, una serie que se hizo película. Pero lo interesante es reflexionar sobre los conceptos de la obra de 1984. El control, el no control, la verdad, la posverdad, el relato, etc. ¿Qué podemos ver en aquella obra? Bueno, pues entre otras cosas salen o se habla de las telepantallas, que no es más que una televisión que te espía. Yo vengo diciéndole a mis estudiantes que lean esta obra o que vean la película desde hace 20 años.
Cuando aparecieron las Smart TVs, yo les decía a mis estudiantes, ¿quién dejaría que en su casa o quién querría no tener telepantallas? Y todos levantaban la mano. Claro, cuando leíamos lo que se podía hacer con una Smart TV, pues veíamos que ya te habías instalado la telepantalla en tu casa. Es decir, es el precio que estamos pagando por tener tecnología. Entonces, ¿va a convertir la tecnología o nos va a convertir la tecnología en mejores seres humanos? Pues no sabemos. ¿Nos va a permitir la tecnología llegar a la Luna o llegar a Marte? Pues no lo sabemos. ¿Nos va a permitir la tecnología ser inmortales desde el punto de vista biológico? O si no somos inmortales, vivir a 140 o 150 años, no lo sabemos y no podemos afirmarlo. Pero sí podemos decir una cosa muy interesante y que respondo a tu pregunta. Es que hay mucha gente intentándolo. Es decir, los grandes tecnólogos, bueno, en el siglo XX, si alguien hacía mucho dinero, pues se compraba un yate, una mansión, una casa muy grande, no sé, 70 coches muy caros o ropa muy cara. Hoy en día, quien hace mucho dinero puede hacer eso o no, porque hay ejemplos de tecnólogos que viven en un piso de 50 metros cuadrados porque les abruma tener casas muy grandes. Hay ejemplo de gente muy rica y muy poderosa que siempre lleva el mismo color de camiseta porque se abruma con tener que conjuntar. Pero lo que sí que podemos afirmar es que mucha gente con mucho dinero o muchas empresas, incluyendo Alphabet, que es la subsidiaria de Google, Microsoft, Amazon y también las chinas, intentando hacer todo lo que tú has dicho. Es decir, ¿qué se está intentando? Se está intentando hacer viajes al espacio, se está intentando hacer turismo espacial, se está intentando llegar a la Luna y a Marte, se está buscando o intentando buscar las curas del cáncer, abordando el cáncer como si fuera un virus informático, se está intentando buscar tratamientos para extender la vida humana, se están intentando buscar tratamientos de tal manera que si a uno le falta una extremidad, pues esa extremidad crezca. Es decir, hay muchas personas con mucho dinero intentando hacer estas cosas. Entonces, yo no sé si se va a conseguir o no, pero sí que sé que se está intentando. Insisto, el pasado está lleno de futuros que nunca llegaron a ser. Y tú y yo hemos visto tecnologías que no acaban de cuajar. Y, por ejemplo, una tecnología que no acaba de cuajar, pues es ni más ni menos que la realidad virtual. Donde han quedado, y no vamos a decir marcas ni nombres, muchas de las gafas de realidad virtual desarrolladas por varias compañías, incluso una muy famosa cambió su nombre, pues de momento en nada. ¿Y por qué no acaban de cuajar? Bueno, pues por muchas variables. Porque la gente no gusta, o porque no llegan a la gente, o porque son incómodas, o porque no son humanas o amigables, es decir, pues no acaban de cuajar. Hace años la gente quería tener en su casa televisiones muy grandes, incluso la gente con mucho dinero se hacía cines en casa. Hoy en día, pues el cine está en retroceso, las televisiones muy grandes están en retroceso, porque ¿qué hace la gente de tu generación? Pues consume los contenidos audiovisuales de las plataformas en una tableta, en el móvil, en el ordenador, y hay muchos casos de parejas que se van juntos un fin de semana, que cada uno coge su tableta y están juntos pero viendo dos contenidos diferentes. Es el motivo por el cual ni las televisiones grandes ni los proyectores pues están funcionando. Y ahora sería fácil tener televisiones gigantes a precios muy asequibles, pero con esto te digo que hay muchas tecnologías que terminarán por no ser, pero sí se están intentando. Porque, Felipe, ¿crees que con esto que hemos hablado de la fuerza que está ganando China con viajes espaciales, la India, etcétera y tal, Oriente podría llegar a ganar a Occidente? Bueno, es muy interesante el tema de la Luna. Hoy en día hay personas que piensan que el ser humano no estaba en la Luna. Y creo que ahora no me acuerdo muy bien, pero han sido 4 las misiones para llevar al ser humano a la Luna. En lo que yo me quería referir es a las misiones privadas, porque hasta ahora era normal pues, bueno, que un país, la Unión Soviética, Rusia, Estados Unidos, China o India, quisieran llevar a gente a la Luna. Pero lo que quiero decir es que hay misiones privadas para intentar llevar a las personas al espacio, a la Luna e incluso a Marte, privadas, ¿no? Y aquí también se abre un gran debate sobre si la investigación tiene que ser pública o privada. Normalmente las extremas izquierdas y las corrientes marxistas pues han planteado varias cosas. Una, limitar el crecimiento. Cuando
hemos demostrado o se ha demostrado que podríamos crecer de manera exponencial a coste ecológico mínimo y con emisiones cero. Yo aquí plantearía lo contrario. Si yo mañana quiero crecer sin coste ecológico y emisiones cero, ¿quién es quién para limitarme? Eso sería un planteamiento. 2. ¿Estamos en un mundo de recursos limitados o ilimitados? ¿Es la basura materia prima o la basura es basura? Cuando yo tenía tu edad y salíamos de las ciudades, había desguaces de coches. Hoy en día los desguaces de coches son mínimos. ¿Por qué? Pues porque hay muchos coches que se reciclan en partes muy altas. Por tanto, si nosotros reciclamos, si no contaminamos, si crecemos a emisiones cero, ¿por qué vamos a impedir ese crecimiento? Esto forma parte también de las teorías de Malthus, lo que Malthus llamaba la trampa y la catástrofe malthusiana. Aunque Marx se llevaba muy mal con Malthus y criticaba aquello, pero gran parte del marxismo está construido sobre la base de que estamos en un mundo de recursos muy limitados, de que todos tenemos que vivir, que es verdad, todos tenemos que vivir, pero claro, hoy en día tenemos unas cosechas increíbles, cada vez las cosechas dan de comer a más gente. Yo hice un cálculo aproximado y no es científico, y por tanto lo digo, que no es un cálculo científico, pero es que con el cereal que se produjo en el mundo hace 3 años, si solo se empleara ese cereal para dar de comer a las personas, ojo, ya sé que el cereal se usa para dar de comer a los animales, que incluso hay cereal que se usa para el biocombustible, etcétera, etcétera, pero solo con ese cereal se podría haber alimentado a 2,5 veces la población del mundo. Y quien dice 2,5 veces dice 2 veces, no lo sé. En cualquier caso, hoy en día, si se pasa hambre en el mundo, no es por un problema de que la Tierra no pueda generar esos productos, sino por culpa de las guerras, de las ideas políticas, de la distribución, etcétera, etcétera. Hay desiertos que ahora ya no son desiertos y que son zonas verdes. Tenemos los cultivos hidropónicos, pero también los cultivos aeropónicos. Y resulta que hay una factoría que es una nave totalmente cerrada, con unas plantas colgadas con agua ozonizada, y que salen unas frutas y unas verduras y unas hortalizas estupendas. Esto lo que te muestra es que cada vez vivimos en un mundo mejor, que si trabajamos por este mundo mejor, cada vez la gente va a vivir mejor, y que estas teorías de la trampa malthusiana, pues en teoría deberían de estar superadas, pero no es así. Vemos muchos gobiernos de muchos países que plantean o proponen que no se crezca tanto, que se limite el crecimiento, que seamos un poquito más pobres, y todo en aras del ecologismo, y todos somos ecologistas. Pero yo vuelvo a plantear, si nosotros conseguimos una fórmula para crecer a cero emisiones, ¿quién es otro para impedir ese crecimiento? Y este yo creo que va a ser el gran debate del futuro. Si crecimiento sí, crecimiento no, si crecimiento sostenible sí, si crecimiento es insostenible, por ahí pueden ir los tiros. ¿Y crees que Oriente puede ganar la batalla a Occidente? Y luego también, ¿qué piensas de esas agendas como la Agenda 2030 o la Agenda 2025 o la Agenda 2045 para ordenar el mundo? Oriente está haciendo las cosas muy rápido. China ha pasado, yo por la edad que tengo puedo decir que he visto una China que era un país subdesarrollado o un país en vías de desarrollo, una potencia emergente, y ahora cualquier persona que haya ido a China en el último año, en los últimos meses, pues ve que hay muchas ciudades chinas que es lo más cercano a vivir en una ciudad del futuro. ¿Por qué? Pues por muchas cosas. Entonces, ¿China está más adelantada en cuanto a la tecnología? Bueno, pues China está muy adelantada y además están trabajando para estar todavía más adelantados. Pero China también tiene muchos problemas. ¿Y cuáles son esos problemas? Pues, por ejemplo, la deshumanización. Es decir, la tecnología no debería de estar deshumanizando a la sociedad, porque es irónico, recuerda el Papa el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, que es irónico que la tecnología, en teoría, en esta época de las interconexiones, de las aplicaciones, donde estamos todos conectados, y es cuando hay más soledad que nunca. ¿Y cuánta gente se siente sola con esas tecnologías? Entonces, claro, la tecnología soluciona problemas, pero a su vez plantea retos y plantea desafíos. Uh-huh. Y bueno, hoy tenemos poco tiempo, como bien sabes, Felipe, es una pena, pero bueno, el caso es que
sé que sabes muchas cosas y entre... Muchas gracias, Luis. Y entre eso, sé que además has viajado a más de 100 países del mundo, según tengo entendido, ¿no? Entonces, uno de ellos, o territorios, ¿no? Uno de ellos has estado en la Antártida. Has venido hoy con este libro que se llama Vida y Fortuna de Gabriel de Castilla, con un prefacio de Ramón Tamames y que creo que te presentó Iván Espinosa de los Monteros. El libro estará en la descripción del vídeo. Entonces no sé si podrías hablarnos un poco de qué te han enseñado territorios tan inhóspitos del mundo como la Antártida. Además también sabes de vikingos y también te quería preguntar de criogenización, que hemos tratado antes un poco de tal. Sí, a ver pues si vamos conseguimos... ya en esta parte por hablar de la Antártida, de los vikingos Sí. y de la criogenización. España fue potencia y como potencia que fue, pues estuvo en muchos sitios. España fue la gran exploradora del Océano Pacífico. De hecho, Spate decía que el Pacífico era el lago de los españoles. Sin embargo, quien se ha llevado la fama, fruto del relato, pues es el famoso capitán James Cook. Y parece que es que antes de Cook no hizo nada, cuando los viajes de Cook, por cierto, se hacen con información robada a los españoles. Los viajes de Cook fueron un fracaso porque tenían unos objetivos que no se cumplieron, pero se construyó un relato y ese relato ha llegado hasta nuestros días. Fruto de aquello, por poner otro ejemplo, pues hay un montón de películas de Piratas del Caribe, donde creo que solo en una de ellas se hace referencia a los españoles, y cuando hay películas de piratas, siempre los españoles son los malos y los piratas son los buenos, hasta el punto que no es difícil encontrar literatura divulgativa donde se habla bien de los piratas y se dice que tenían un sistema de subsidios, bueno, unas cosas que chirrían, pero es el relato. La Antártida es avistada o descubierta por Gabriel de Castilla en 1603. Ahí explico por qué este hecho pasa desapercibido. Realmente lo pone en valor un historiador, un escritor norteamericano. Y en cualquier caso, todos estos temas de la Antártida, que bueno, pues cuanto menos son interesantes por conocerlos, sí que podrían tener más interés a partir del año 2048, cuando el sistema de protocolos de la Antártida se vuelvan todas estas cosas a abrir. Ya hemos visto a día de hoy cómo geopolíticamente el Ártico empieza a ser un espacio de interés y cómo muchos países están intentando en ser potencias árticas y en tener su pequeño pedacito en esos sillones de hipotéticas reuniones que se hablan sobre el Ártico. Y ahora me dirás tú, sí, pero es que el Ártico no es la Antártida. Digo, no, ya, si uno es el Polo Norte y otro es el Polo Sur, pero normalmente para ir a un territorio helado o a un territorio polar, pues tienes que tener una tecnología y si la tienes, pues ya puedes ir al norte y puedes ir al sur. ¿Y sobre los vikingos? Bueno, es muy significativo que los vikingos salen de su zona, por así decirlo, porque, claro, no sé, Noruega, que es un paraíso, pero un porcentaje muy pequeño de la superficie agrícola, de la superficie de Noruega es cultivable. Entonces, claro, pasaban necesidades y tenían que hacer actos de piratería e irse a otros lugares. A mí lo que me sorprende de las series de vikingos, que además de que son muy interesantes y tienen sus bases o sus fundamentos históricos, pues es que hay un empeño en construir el relato de que los vikingos llegaron y descubrieron a América. Y bueno, pues hay que deberse en cierta manera a la arqueología y a sus posibles o no errores, pero hay una historia muy significativa y que es que hay un mapa falso que es sobre el cual se construye el relato también, o se soporta el relato de que los vikingos llegan a América. Digamos que sí, que hay unas posibles evidencias arqueológicas, digo posibles, hay un relato de un mapa falso y luego hay otras obras que en cierta manera pues pueden ser también de literatura fantástica. Pero claro, a base de repetir y reiterar todo esto, si tú ahora le preguntas a una inteligencia artificial generativa quién descubre América, pues te dirá, los vikingos descubrieron América. Y todo esto es otro paso más para ir socavando la huella de la presencia de los españoles en medio mundo de aquella época o de aquellos tiempos en los que España fue un imperio, que no se trata de ser ni de más ni de menos, sino de una huella que hay ahí. Hay museos en muchas partes de territorios que fueron españoles que directamente esos años se han eliminado del museo. Hay museos donde hay referencias a Cristóbal Colón, donde por ningún lado aparece que Cristóbal Colón pues estuviera al servicio de España.
Y bueno, pues es como un tipo, o sea, tú lees esa descripción y dices, no, pues un tipo que salió de un sitio y descubrió otro. Y bueno, todo esto es muy interesante, o a mí me gusta mucho porque en cualquier caso es la historia de las relaciones de Europa y Asia, y en este caso en concreto de España y China. O sea, España descubre América porque iba buscando una ruta hacia la especiaría para comerciar con China, y fruto de aquello se instaura la famosa ruta comercial, el galeón de Manila o la nao de la China. Antes de preguntarte por España, el tema de la criogenización. Bueno, decíamos antes que fruto de esos intereses por intentar vivir como en una película de ciencia ficción, pues hay muchas personas intentando hacer muchas cosas. Y una de ellas es la de pensar, los longetivistas, que así se llaman, en una hipotética criopreservación o criogenización del cuerpo humano cuando uno fallece. Entonces esto consiste en que uno fallece, se congela el cuerpo y punto. A día de hoy, ¿qué hay ahí? Bueno, pues no dejan de ser escenarios de ciencia ficción. La posibilidad de reanimar un cuerpo criogenizado o criopreservado, pues a día de hoy es ninguna, no hay evidencia científica, pero hay gente que lo está haciendo y lo está intentando. Y luego, claro, volvíamos al tema de la libertad individual. Oye, yo creo que hay que respetar un poco que si hay gente que quiere, no sé, incinerarse o enterrarse de pie o... Bueno, por respetar un poco todo este tipo de cosas, pues también hay gente que quiere criogenizarse o criopreservarse. En cualquier caso, es una tendencia minoritaria, pero sí que es verdad que en España pues ya hay algún caso. Yo conozco algún caso. O sea, ¿tienes algún conocido? Conozco algún caso de personas que se han criogenizado. De hecho, hay quien plantea cambiarle el nombre al proceso. Antes se decía criogenizar, luego criopreservar, y ahora quieren llamarlo bioestasia. ¿Por qué? Pues porque sería una especie de cesación temporal de la vida. En cualquier caso, insisto, hemos hablado de terraplanistas, hemos hablado de si el ser humano llegó a la Luna o no, que sí que llegó, obviamente. Pues a día de hoy esto es ciencia ficción pura y dura, pero yo vuelvo a decir lo mismo que decía con otras tecnologías. El que sea ciencia ficción o no, no es óbice para dejar claro que hay gente que sí lo está intentando. Pues ya para terminar, Felipe, me gustaría preguntarte sobre la huella española de la que has hablado. No sé si consideras que hay gente que dice que España es uno de los 5 países más importantes del mundo, uno de los 3, el más, bueno, no sé si podrías hablarnos de ello. Luego, ¿cuál es el papel de España en el mundo? Y luego, ¿cuál crees o qué papel podría llegar a tener España en el mundo? Del pasado al futuro. Del pasado al futuro. España, cuanto menos, es una gran cultura. Y fruto de ello es que la cultura española está en América, con un gran mestizaje. Porque vas a cualquier país, antes hemos hablado de Hispanoamérica o Iberoamérica, yo digo Latinoamérica, ya sé que no se debe de decir, pero como lo dicen más, pues yo suelo decir Latinoamérica. Si me escucha alguno de mis compañeros de mi universidad, se echará las manos a la cabeza. Sí, ya sé que deberíamos de decir Iberoamérica o Hispanoamérica, por eso hago esta puntualización. En cualquier caso, lo que es indudable es que allí se lleva una cultura, que hubo flujos de intercambio, que tú te vas al centro de un montón de países, ahora voy a decir iberoamericanos, y hay centros que son patrimonio de la humanidad donde queda clara la huella y la presencia española. Y si España no hubiera dejado allí una cultura, pues hoy no quedaría nada. No habría esas catedrales que hay, esos centros históricos, esas universidades fundadas por españoles, y no se hablaría el idioma español, se hablarían pues otros idiomas. Entonces, España dejó y llevó una gran cultura. Punto número 2. España a día de hoy pues es un país europeo donde los españoles hemos demostrado tener cuanto menos un gran ingenio para la innovación, y hay muchísimos productos, y esto daría para hacer 7 podcasts más, que tienen su origen en inventores o en innovadores españoles, y tenemos una situación privilegiada en cuanto a clima, calidad en nuestro entorno, el agua, los recursos naturales, la propia gastronomía, que es muy rica, los propios productos de nuestra tierra, que son muy ricos, y eso permite que, oye, si hemos tenido un pasado y actualmente tenemos un presente, pues permite pensar que la situación de futuro, pues que no sea mala.
Claro, ¿qué es lo que hace falta? Bueno, pues trabajar en conjunto, creernos lo que somos, por supuesto abrir las puertas al que quiera de una manera ordenada. España ha sido pues un lugar por el que han pasado muchas culturas y civilizaciones. ¿Y por qué no? Pues claro, hay que respetar un poco lo que hay aquí, entender un poco lo que somos, las identidades. ¿Estamos abiertos al mestizaje? Pues España en el pasado sí, y ahora pues igual también, pero insisto, de una manera ordenada. Uh-huh. Pues ya para terminar, Felipe, ¿qué consejos darías a toda la gente joven y no tan joven que escuche esta entrevista? Bueno, la gente joven, sobre todo, lo que os diría, pues un poco lo que estás haciendo tú, que tengan intereses por formarse, por escuchar, por aprender. Decía Jean Monnet, padre fundador de la Unión, le decía el padre de Jean Monnet a Jean Monnet, padre fundador de la Unión Europea, que además de leer libros, viaja, mira por las ventanas de los trenes. Es decir, que si tú mañana pues planteas un viaje, pues te preocupes por conocer dónde vas, qué hay, qué se puede ver, qué no. Es decir, hay que tener ese espíritu de inquietud. Hay que intentar no ser cómodo, no ser conformista. Hay que salir de casa, hablar con la gente, conocer otras culturas, conocer otros lugares, pensar, tener ideas. Y yo creo que al final, pues con este tipo de cosas, pues a la gente le irá bien, ¿no? Hay muchas veces un sentido pesimista, pero yo ahora ya que voy teniendo años y veo a estudiantes míos que les ha ido bien, y precisamente pues les ha ido bien porque han intentado pues hacer cosas, ¿no? Hacer cosas, construir cosas, leer, aprender, estudiar, ver tutoriales de cualquier otro tema, y al final con ese tipo de consideraciones pues uno acaba poco a poco formando su vida, teniendo proyectos de vida, construyendo cosas muy bonitas, y lo que se trata es de, bueno, pues primero ser feliz, que a veces esto no está tan claro, y segundo de que el tiempo que tenemos, que es el verdadero recurso limitado, emplearlo en hacer cosas que nos gusten, que nos llenen y que no fastidien a los demás. Pues sí, eso es todo, Felipe de Basa. Muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros. Muchísimas gracias, Luis, por vuestra invitación y a vuestra disposición. Si te ha gustado esta entrevista, tenemos otra por aquí que te va a encantar. Muchísimas gracias. A la de 3.